canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cuando subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, pues lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas. Mándenme un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. No tengo otras redes sociales más que las que les van a aparecer debajo de cada uno de los videos. Gracias a todos por la paciencia, no se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por dejarme sus comentarios, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Ya saben que subo videos domingo, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar de cómo viene la energía para abril. Ya estamos iniciando el año con muchas cosas que se han movido en el mundo. Chequen los videos que les he puesto de cada mes y vean lo que ha estado pasando. Hay que recordar que cada número tiene una energía diferente. Y todo, como ahora sí que como todo en la vida, tenemos una vibración positiva y negativa. Siempre hay que trabajar esos aspectos en la forma positiva para que si está esa energía no la vayamos a jalar al revés. Y entonces en lugar de que sea un buen mes, sea todo lo contrario. Vamos a iniciar el cuarto mes, bueno, en abril. Y ese número es el número de la estabilidad, del crecimiento, como de que todo empieza a agarrar su rumbo. Lo vamos a iniciar en viernes. Cada viernes tenemos la energía de Venus, que es la energía del amor, de la dulzura, de la belleza, como de esa parte de hacer cosas lindas, ¿no? De la ternura, de la armonía. Y lo vamos a iniciar con la energía de la luna nueva. La luna nueva nos ayuda a todo lo que queramos iniciar. Es una energía muy especial para poder bendecir todo lo que nosotros deseamos. Si nosotros hacemos un hechizo en la luna nueva, podemos ver los resultados en la luna llena. O sea, duraría muy poquitos días para que eso que nosotros pedimos se pueda concretar. También depende de la energía y la vibración que nosotros tengamos. Entonces, bueno, vamos a tener esa energía de la estabilidad, del crecimiento económico en viernes. Entonces, ¿qué quiere decir? Y con la luna nueva, que va a ser algo muy, muy bueno. Porque ahorita que hemos iniciado el año muy inestable en muchas cosas, tanto en temas de cosas de salud, de economía, en algunos lugares de confinamiento, de escasez de cosas, a partir de abril es como que las cosas van a empezar a equilibrarse. Recuerden algo muy importante. Es muy diferente algo que vaya a estar energéticamente en el mundo a lo que nos pase a cada uno como personas. Porque unos pueden decir, no, pues a mí me ha ido súper bien todo el año. Hablo a nivel energético. Entonces, vamos a tener esa parte que va a ser mucho más estable y vamos a tener un periodo de respiro. No mucho tiempo, ya verán los otros videos que les voy a hacer. Entonces, en abril va a ser un muy buen mes para que todas las personas liquiden a lo mejor las cosas que deban, empiecen a traer más dinero, empiecen a guardar o lo que hayan ahorrado desde que empezó el año y que en abril puedan ustedes comprar aquello que ustedes desean, terminar de pagar o empiecen a tener mucho más estabilidad para eso que ustedes desean. Pero el número 4 también en esa parte o en ese aspecto negativo es todo lo contrario. Puede haber crisis económica, que no tengan dinero para pagar las cosas, que se caigan los proyectos, que se caigan las ventas. Entonces hay que trabajarlo, como les digo, en forma positiva. Esa energía también nos puede ayudar muchísimo para todo lo que tenga que ver con cosas nuevas, porque vamos a tener la energía de la luna nueva. Entonces, todo lo que ustedes quieran hacer que les deje dinero, es muy buen momento para que lo empiecen a hacer, ahora sí que de ahí en adelante. El 4 nos va a marcar mucho cómo van a ser los próximos 3 meses del año, o sea, abril, mayo y junio. De ese momento van a venir muchas cosas, vamos a tener después otra vez otra bajada, con otros picos iguales, ¿no? Me refiero como a nivel económico, por todo lo que está pasando. Y otra vez volvemos a agarrar otra parte de estabilidad y otra vez otros picos. Pero abril nos puede ayudar muchísimo para que podamos lograr todas las cosas que nosotros deseamos. Entonces es muy buen momento para que trabajen con la energía de Venus. La energía de Venus también nos ayuda a la parte interna. Igual que la energía de lunes, ¿no? De la luna, como para trabajar toda la parte emocional, la energía de Venus es también como para decir, ok, voy a trabajar más en mi autoestima, voy a ponerme a lo mejor a hacer ejercicio, voy a ponerme mucho más guapo, más bonita, voy a empezar a hacer cosas que sean importantes para mí, pero también tener esa estabilidad económica, o que esa estabilidad económica nos ayude a nosotros a podernos sentir mucho mejores. Cuando una persona está bien económicamente, se le nota.
y tiene ganas de arreglarse y se compra cosas lindas y se va de viaje y arregla su casa. Cada uno ahora sí que decide cómo gastar ese dinero o cómo ocupar ese dinero, pero se le nota a las personas cuando les va bien. Entonces, esa energía de Venus nos puede ayudar mucho a todo eso que se ha quedado estancado. Y de todos estos meses, que las cosas puede ser que a lo mejor no avancen como queramos o que de repente estén como en esos picos. Por lo general, siempre el mejor momento para que la energía fluya es en febrero. Sí, energéticamente las cosas se van a empezar a mover, todo va a empezar a florecer, pues los árboles, los animalitos salen, pero a nivel económico, la energía va a empezar a fluir mucho mejor a partir de abril. Entonces, váyanse preparando durante estos meses para que esa energía empiece a fluir y ustedes puedan sacar ahora sí que el mayor provecho para el mes de abril. Y los próximos 3 meses, a partir de abril, como les digo, ustedes puedan tener una estabilidad económica. Si quieren hacer un proyecto nuevo, si se quieren asociar, si quieren a lo mejor hacer cambios en su casa, es buen momento. Pero algo también que les voy a decir, aunque es el momento de la estabilidad, como no cae en un día que vaya relacionado al dinero, como sería pues un miércoles, un jueves o un domingo. El miércoles porque tiene que ver con todo lo de la comunicación. Entonces, yo no les recomendaría a lo mejor que en ese mes hicieran inversiones y ese tipo de cosas. A lo mejor que lo empiecen a planear para hacerlo más adelante. Porque acuérdense que es muy importante el día en que iniciamos el mes, con la luna que vamos a iniciar. La luna es muy buena, pero el día no es el mejor para el dinero y para los proyectos. Entonces, puede ser un mes también donde haya también mucho desbalance emocional por las cosas que a lo mejor no se lograron durante, ahora sí que el primer trimestre del año. Entonces, hay que poner atención, hay que empezar a planear a ver cómo va a estar la economía. Guarden dinero, acuérdense de no guardarlo así como pensando que se va a acabar o que no vamos a tener, sino guardarlo para tener luego algún proyecto, para poder hacer algo mucho más adelante. Y es algo bien importante que paguen sus deudas. Ahorita no se comprometan a lo mejor en sacar créditos, préstamos, no es buen momento. Si lo quieren hacer, espérense un poquito a partir de junio o julio. Yo pensaría que mejor como de julio en adelante, pero ahorita váyanse con mucho cuidado, cuiden ese dinero, trabajen mucho la parte emocional, la parte de la pareja, la parte del amor. Ese mes es muy buen momento también para todo lo que tiene que ver con las relaciones, como esa parte de encontrar estabilidad en el matrimonio, si queremos tener un novio, si queremos casarnos, si a lo mejor queremos ya como decir, ok, vamos a vivir juntos, vamos a formalizar o ya vamos a tener bebés. Todas esas cosas que cada uno quiera, es muy buen momento para que lo puedan trabajar. Y trabajenlo con la parte económica también, porque al final, pues si una persona está estable económicamente, pues también lo puede estar bien con su pareja. No quiere decir que tenga que ser a fuerza, pero me refiero que el dinero es muy importante para que la relación de pareja también esté bien. Porque cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta, o viceversa. Entonces, es muy importante poner atención en todo esto. Hay que trabajar mucho con la energía de Venus y con la energía de la estabilidad económica para que no sea un mes en donde haya mucha inestabilidad económica por problemas emocionales, por rompimiento de sociedades, por ese tipo de cosas. Entonces hay que trabajarlo de manera equilibrada en todo momento. Déjenme sus comentarios, cuéntenme a ver cómo se van sintiendo con todas las cosas que yo les platico, cómo van anticipándose a cómo viene la energía de cada mes y qué han hecho para que las cosas estén mucho mejores. También en el mes de abril vamos a ver un intenso calor, o sea, de verdad como no lo vimos este año. Abril, mayo, junio, julio van a ser unos meses de un calor insoportable. Miren que yo soy fan del sol, pero va a ser muchísimo calor. Otra vez se va a adelantar el tiempo de huracanes, los vamos a tener muy fuertes y vamos a tener tsunamis. Los desastres naturales más fuertes van a empezar a partir de finales de abril, principios de mayo. Pero bueno, ya les haré un video de eso y un video de predicciones. Entonces, bueno, a vibrar alto, a hacer las cosas que sean importantes para cada uno de ustedes y encontrar esa estabilidad y ese crecimiento para este mes de abril. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.